Bien, voy a comenzar la clase del 21 de julio. Creo que tenía por acá mis anteojos, pero no sé dónde los perdí ahora. Acá los tengo, así va a ser más fácil. Hoy voy a comenzar a hablar sobre el canal del estómago, ¿sí? El canal del estómago es un canal Yang que tiene 45 puntos. Empieza en la cabeza, va por el tronco y llega hasta los pies. Ahora voy a leer la descripción que yo mandé en el grupo ya las fotos de los tres libros, tanto el libro de la universidad, el libro antiguo chino y el libro de los franceses. Hay particularidades de este canal. Los franceses toman el inicio de una forma, los chinos lo toman de otra. Bueno, voy a hablar sobre eso también y vamos a explicar cuáles son los puntos y vamos a comparar. El canal del intestino grueso, Yang del pie, el canal del estómago, Yang del pie, se origina en en el 20 de intestino grueso, a los lados de las aletillas de la nariz. Número 1, de aquí asciende al dorso de la nariz donde se reúne con el canal de la vejiga, Taiyang del pie, en el punto número 1 de vejiga. 2, desciende hacia la parte media del borde infraorbital, que es el 1 de estómago. 3, y entra en la encía superior. 4, sale y circula alrededor de los labios. 5, se encuentra con el canal asimétrico del mismo nombre en el surco mentoniano, en el punto número 24 del canal de vasoconstricción. Después, pasando por el punto 5 de estómago, 7 a lo largo del borde anteroinferior del ángulo de la mandíbula, que es el 6 de estómago. Punto número 8, sube hacia la región anteroclavicular, pasando al punto 3 de la vesicularidad. 9, circula a lo largo del borde del nacimiento del pelo. 10, hasta el ángulo frontal. Bueno, cuando yo estoy haciendo referencia a estos números, los voy a mostrar acá para los que están en la clase. Cuando voy diciendo estos números son los que tenemos acá, ¿sí? Por donde va circulando, tanto en forma interna como forma externa, ¿sí? Vamos a admitir a un invitado. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo empecé a Saludos. hacer Buenas noches. eh, Buenas noches. que va a quedar grabado la primera parte que estoy hablando sobre el canal del estómago, ¿sí? En ese Cómo no, cómo no. Sí, sí. ¿no? Estoy haciendo. No, a ver, no, yo cerré el mío ahí. Ahora sí. Bien, bien, fantástico. Entonces, sigo. La rama facial comienza en el punto medio del borde inferior de la mandíbula, en el 5 de estómago, circulando hacia abajo por el cuello al 9 de estómago. 12, entra en la fosa supraclavicular. 13, desciende atravesando el diafragma. 14, entra en el estómago, órgano al cual pertenece y se comunica con el vaso. La rama de la fosa supraauricular circula hacia abajo, 16, pasando hacia el nivel de la tetilla y continúa los dos lados del ombligo. Entra en el punto 30 de estómago, que está en la parte lateral del hipogastro. 17, la rama del orificio inferior del estómago. 18, desciende y entra en el abdomen y después se une con una otra rama del canal en el punto 32 de estómago. 20, hasta la rodilla. 21, en donde continúa circulando hacia abajo a lo largo del borde anterolateral de la tibia. 22, pasando por el dorso del pie. 23, hasta llegar al lado lateral del extremo del segundo dedo del pie. 45 de estómago, ¿sí? 24, exacto. La rama tibial comienza
en Susan Lee, que es 36 de estómago, 3 cum por debajo de la rodilla. 25 termina en la parte lateral del dedo medio del pie. La rama del dorso del pie sale al 42, 27 llega hasta la punta del primer dedo, donde se comunica con el 1 de vaso. El canal del vaso figura 28. En este canal tiene un total de 45 puntos. Ahora voy a leer la parte que dicen los chinos, que es muy parecida, pero como para que quede claro, ¿sí? Meridiano del estómago se inicia en la cara, en donde se localizan los primeros puntos. La trayectoria desciende por la superficie anterior del tórax, del abdomen, siguiendo el borde antero externo de la pierna hasta terminar en el segundo dedo. Es un meridiano bilateral y tiene 45 puntos, ¿sí? Los franceses, podría llegar a leer, pero como para que se entienda eh, la diferencia que ellos hacen, donde comienza, donde termina es igual. La diferencia entre los franceses y los chinos es la diferencia de comienzo. Y nos dice esto: de acuerdo con la filosofía de la energía del estómago, está en el origen del todo, clasificado por órgano yang, productor de energía yang, extrae de los elementos las bebidas que provienen de la tierra. Por lo tanto, son yin. La energía total es total y yang. Uno de sus puntos, el 30 estómago, sería el receptáculo de dicha energía, del cual se extraería el triple recalentador, encargado de distribuirla a todos los meridianos u órganos. Es estimulado y tonificado, activado nerviosamente por el vago. El 10 está desde el 10 de vestido, ¿sí? Inhibido, distendido, dispersado, amortiguado por el simpático en el 20 vesícula biliar. Los sentimientos tienen una acción importante sobre su funcionamiento, y su funcionamiento tiene una profunda acción sobre los sentimientos. Causan insuficiencia, inhiben, dispersan el estómago. Pena o duelo que excitan la circulación sexual. Lo mismo que obstrucciones, pensamientos excesivos que inflaman el páncreas. Causan exceso, alegría, calor, ejercicio. El exceso del estómago puede ocasionar hasta sobreexcitaciones mentales graves, comparables a los vapores del alcohol que excitan al estómago. Causa sueños incesantes, hasta pesadillas violentas. Su insuficiencia produce tristeza, desaliento, falta de gusto por la vida, lo mismo que por los alimentos. Tonificar la vesícula biliar, esposo, esposa, intestino grueso, madre, el vaso páncreas, hijo, así todos son iguales meridianos acoplados. Y dispersa circulación sexualidad, medianoche, vaso páncreas. Dispersa circulación sexualidad, medianoche, mediodía, vaso páncreas, meridianos acoplados desiguales. Dispersas actúan en sentido contrario. Su máximo de energía se encuentra a las 8 de la mañana, hora de mínimo circulación sexual, y su mínimo 8 horas de la noche. Ahora, hora de máximo circulación sexual. Tonificar 41 de estómago, dispersar 45 de estómago, fuente 42 de estómago, punto pasaje 40 de estómago, que lo une al 4 de vasopáncreas. Bueno, como siempre los franceses nos dan mucha más información, cosa que es muy importante entender que nuestro cerebro va a funcionar con la cantidad que le podamos dar de el alimento que sea correcto. Ahora, acuérdense que la máxima actividad del estómago es entre las 7 y las 9. El horario de plenitud excelente es a las 8 de la mañana, ¿sí? De deficiencia, completamente diferente a esto, es a las 8 de la noche. Sí, muchas veces no podemos darle una comida excelente como quisiéramos, porque puede pasar que por condiciones económicas, de trabajo o de tiempo no podemos darle. Importante es entender que el estómago necesita
El proceso digestivo empieza en la boca, por lo tanto es muy importante la masticación. Masticar correctamente en la medida de las posibilidades y además no proporcionarle líquido. El líquido lo vamos a tomar media hora antes o 2 horas y media después, porque eso va a lentificar nuestra digestión. Si nosotros lentificamos la digestión, generamos grandes inconvenientes. Les voy a contar una anécdota que esto me pasó con un paciente hace muchos años, un señor de 25 años con cáncer de estómago. En su fase terminal poco se podía hacer, pero sí se podía aliviar el dolor. Entonces dice, bueno, mire, muy importante los alimentos. Bueno, sí, entendió lo de los alimentos, sí, yo, mastica no, dice, yo perdí los dientes todos, no tengo dientes. Y bueno, ¿cómo es? No, yo tomo toda la comida licuada. Entonces, no me la tomo, no, y después le duele el estómago, claro, sí, me duele mucho el estómago, no, padre. El secreto es que usted ensalive la comida durante mucho tiempo en la boca. Una vez que ya cambia, lo traga de a poco y ahí ya empieza el proceso. Bueno, lo atendí, aliviamos el dolor de ese día y de ahí en más lo atendí, porque la hija era estudiante mía. Y bueno, el señor murió a los meses, pero murió sin dolor. No tuvo más dolor de estómago. No por el efecto de la acupuntura, que sí le hizo bien ese día. No niego el efecto de la acupuntura que le haya hecho bien, pero es muy importante que él siguió los consejos. Tomaba los alimentos licuados en el momento, los ensalivaba en su boca y de ahí en más los digería. Eso hizo que no tuviera más dolor. Entonces, muy importante, recuerden que en estos procesos es la prevención. Yo puedo aplicar puntos de acupuntura, con moxa, con ventosas, con montones de técnicas. Sí, muy bien. Pero muy importante es la prevención. Entonces nosotros tenemos que prevenir lo que hacemos. ¿Cómo vamos a prevenir? Bueno, dando ciertos consejos. Cuando uno está comiendo, tiene que pensar en la comida. Entonces, si uno está comiendo, no tiene que tratar de no estar con el televisor o con noticias, estar con música agradable, estar en una mesa, si uno puede en una reunión familiar, sonreír, tratar de no tocar temas que generen inconvenientes, porque ese tipo de cosas van a hacer que nos hagan mal. Si nos hacen mal, también va a hacer que nos hace mal a nuestro estómago. Quien cocina, por supuesto, tiene que estar compenetrado en la cocina y ser un buen cocinero. Pero a veces vamos a comer comida comprada y bueno, no podemos pedir eso. Pero sí nosotros podemos hacer algo muy simple, prestarle atención a lo que comemos. Em, entonces, siempre esto es muy importante, prestarle atención a lo que comemos y masticar muy bien. Tratar de no llegar agotados a la comida. Uno llega después de una carrera, después de haber hecho actividad física muy importante, y uno va a comer, eso no está bien. Entonces, tratar de estar relajado. Cuando uno está relajado, recién ir a comer. Si no, estas cosas nos hacen daño. Si ustedes me dicen, pero bueno, tomar sopa con la comida, sí, tomarla antes, porque eso ya calienta el estómago y nos va a ayudar un montón. La comida tiene que estar a una temperatura agradable, no sacarla del frío y comerla, no sacarla hirviendo y tratarla de comer porque nos va a hacer daño, ¿sí? Entonces, todo este tipo de consejos muy pequeñitos, pero sí son importantes porque nos van a mejorar en gran medida la digestión, ¿sí? Entonces, vamos a leer el punto número 1 y yo les voy a mostrar las diferencias que tienen los franceses con los chicos. Voy a destapar acá que me olvidé la lámina esta, así se ve el recorrido del canal, ¿sí? Como decíamos, empieza acá abajo, debajo del ojo, el punto número 1.
punto número 1 es el punto en medio entre el borde intraorbitario y el globo ocular. Indicaciones: conjuntivitis, lacrimeo al recibir el viento, ceguera nocturna, parálisis facial, tic del párpado. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice los signos más antiguos del mismo punto. Esa sí voy a leer la ubicación anatómica para que vean. Localizado cerca del borde inferior de la órbita sobre el eje vertical de la pupila. Aguja prohibida. A veces no se utilizan agujas, ¿sí? Queratitis, lacrimeo, melanopía, blefarospasmo que se extiende al ángulo de la boca. Eso es lo que nos dicen. Y ahora vamos con, hasta que nos podamos organizar, vamos con los que nos dicen los franceses. ¿Cuál es el punto número 1? Acá empieza con el número 1 de estómago, pero dice enlace en la cabeza. En realidad, vamos a ver cuál es el número 1. Yo lo tengo acá anotado. El 8 es el 1. Si no me equivoco, vamos a ver acá. A dos veces afuera del ángulo. Entonces, 3, 2, cara más o menos por debajo de la mitad. Bueno, el 3, ángulo, el número 2, ángulo extremo del ojo, un poco hacia afuera del ángulo del reborde externo del arco orbitario en el reborde superior del arco cigomático, justamente en el reborde superior de la sutura del arco cigomático y del hueso del pómulo. No, lo que yo decía. Bueno, la parte de la ciencia. Es una complicación esto de los números. Es el número 2 acá, ¿sí? En el ángulo externo del ojo, un poco hacia afuera del ángulo del reborde externo del arco orbitario, del reborde superior del arco cigomático, justamente en el reborde superior de la sutura del arco cigomático y del hueso del pómulo. Es un hueco, 30 veces medido por encima de la línea recta del bajo del punto número 1 de estómago, ¿sí? Uno lateral y un poco por arriba del 3 del estómago, separado por el arco cigomático, 2 hacia adelante por debajo del 3 de vesícula biliar. Miren, el número... perdón, pero yo los había visto. Bueno, según yo tengo anotado, el 1 es el otro. Un segundín, vamos a corroborar acá, porque bueno, parece que el número 2 es el 1, ¿sí? Como yo había notado antes. Entonces, según nos dice, tonifica el estómago, intestino delgado, occipital inferior, ojos, piel de la cara, energía yang, dispersa vasos de concepción, dispersa actúa en sentido contrario, efectos directos, dispersa ojo, visión lejana, borrosa, pupila, contraída, músculo ciliar relajado, al mirar la pupila arde, ve mal en la sombra y mucho más en la oscuridad de la noche, dispersar pupila, contraída, ojos que se parpadean y se mueven, espasmos del nervio facial, ojos enrojecidos, dolorosos, lacrimeo, queratitis, oídos, zumbidos, sordera, cara, espasmos del nervio facial, cara movediza, crispación, parpadeo, movimiento de los ojos,
desviaciones de la boca, dificultad para hablar, tic de la nuca y el cuello, partes del cuerpo, espasmos de los lados músculos de la cara y el ángulo de la boca. Bueno, entonces según los franceses, el número 2, que es el antiguo 4 para las, pero bueno, acá está equivocado, es el número 1 para los chinos, ¿sí? Supuestamente el 3 va a ser el número 2, ¿sí? Pero primero vamos a leer, voy a tratar de leerles, después de esta pequeña confusión, voy a leerles lo que dicen los chinos del número 2 y después, bueno, ahí no fue mi dentadura, fue el termo que se acaba de caer, entre tanto papelería. Debajo del punto anterior, en la depresión donde se halla el agujero infraorbitario, inflamación y dolor de los ojos, parálisis facial, dolor facial, tic de los párpados. Bueno, número 2, vamos a ver qué nos dicen los chinos. Neuralgia ocular, prurito del ojo, glaucoma, dolores de cabeza, vértigo, abscesos, espasmos de la cara, mutismo, catarro nasal. Y los franceses nos dicen que el número 2 cae más o menos por debajo de la mitad del ojo, de borde superior del hueso, del pómulo, en el punto que sobresale hacia adelante sobre el hueso del arco orbitario, debajo de una muesca en su reborde superior, o un través de dedo por delante o por debajo del 2, un ancho hacia afuera y por arriba de la mejilla número 4. Uno es por delante, por arriba de el 19 intestinal delgado. Tonificar estómago, occipital inferior, nervio facial. Dispersar vasos, vasoconcepción. Dispersar, actúa en sentido contrario, efectos directos. Todas las nubes, cataratas, también moscas, volantes, blancas. Comienzo de catarata, membrana sobre ojos, picazón o dolores, lacrimia, dolores del globo del ojo, queratitis, ojos enrojecidos, dolorosos, dolor de cabeza, vértigos, lacrimia con visión deficiente, parpadeo sin cesar, cara, espasmos. Sinusitis, enfermedad de no poder hablar. Bueno, acá nos hace una pregunta. Y ahora voy al número 3, que yo aquí en el número 3 sí voy a hacerles una acotación porque es un punto que yo utilizo. Nosotros comúnmente no los utilizamos. Punto número 3, según los chinos. Localización. Directamente por debajo del punto Shipai, que es el 2 de estómago, a nivel del borde inferior de las alas de la nariz, en el lado lateral del surco nasolabial. Indicaciones: parálisis facial, tic de los párpados, epitaxis, dolor dental, edema de los labios y de las mejillas. Este es un punto que yo suelo utilizar para parásitos. Cuando hay parásitos, es un punto que se suele utilizar y da excelentes resultados con moxa o electroestimulación. Se puede hacer con lixisopuntura también, con bastante masaje, lo van a poder hacer. Pero es excelente. Este se combina el 3 de estómago, se combina con el punto 67 de vejiga y los parásitos se ven muchísimo. Tenemos muchas más cosas para parásitos desde los alimentos, pero esto es un tratamiento que podemos hacerlo en el consultorio y da excelentes resultados. ¿Se puede hacer en niños? Sí, pero no hacer moxas ni cauterizaciones porque se van a asustar, pero sí se le puede hacer masaje y da excelentes resultados. Punto número 3. Localizado sobre el hueso de la mejilla, a 8 fen arriba del ala de la nariz. Bueno, neuralgia, parálisis facial, queratitis, glaucoma, miopía, leucorrea, absceso de la cara, neuralgia dental, quelitosis. Para afecciones de cara y de dolores de dientes, y también podemos utilizarlo
para cuando hay alza de glicemia, ¿sí? Aunque yo comúnmente suelo utilizar distales. El 3 de estómago, que es el antiguo 5, dicen ellos, que este es el 2. Cara más o menos por debajo de la mitad del ojo, reborde superior del hueso, pómulo, este ya lo vimos. El punto número 3, que es el 4 de estómago, que es un antiguo 6 para ellos, pero mejilla, ángulo del reborde anterior medial en el hueso del pómulo del reborde inferior del gran relieve del arco orbitario, en un hueco un través de dedo de ancho por debajo por delante del 3 de estómago. 3 por arriba, por delante, medial del 5 de estómago, 1 por arriba y por fuera del 20 de intestino grueso. Un ancho por debajo y por fuera de 1 de vejiga. Tonificar estómago, intestino grueso, intestino delgado, corazón, ojo, punta de la nariz, ángulo de la boca, cara, maxilar, dispersa vasoconcepción, dispersar actúa en sentido contrario, efectos directos, ojos, miopías, de mal o a lo lejos, pupila contraída, músculo ciliar relajado, dispersar moscas volantes de color castaño, ceguera aún en la luz, cuando aún ven la luz, ¿no? Ceguera interna de la retina, catarata que cubre el cristalino, ojos enrojecidos, dolorosos, lacrimeo, queratitis, trastorno de la córnea, ardor de los ojos, membrana sobre el ojo, ojos que rotan sin cesar, párpado inferior, nariz coriza, agudo o crónico, sinusitis maxilar, hinchazón, dolor situado de la punta de la nariz, partes del cuerpo. Cara, parálisis facial o nervio facial, por frío o por viento en los labios y las mejillas. Acceso de calor en los labios y en las mejillas, dolor en el maxilar, hinchazón por viento o frío en la cara. Músculos, canino, elevador de los labios, superior cigomático menor, ángulos de los labios caídos, flacidez por los músculos superiores, nervio facial, espasmos, contractura, neuralgia facial del trigémino, pómulo y ojo. Bueno, en ninguna parte nos habla de que este punto es por excelencia para los parásitos, pero les puedo asegurar que yo tengo mucha experiencia en tratar parásitos y da excelentes resultados. Vamos al número 4, según la versión china. Cuatro de estómago, lateral del ángulo de la boca, exactamente debajo del punto anterior. El 3 de estómago. Acá está habla de la figura 29, que ya lo tienen. Indicaciones de asociación de la boca, celebración, tic de los párpados. Bueno, este es un punto que se suele utilizar para cuando tuvo parálisis facial, que es bastante bueno, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar algún punto local, porque muchas veces la gente cree que, pero mira, yo tengo problema en la boca, no se preocupe, pero no, a veces, bueno, vamos a poner algo local, si no reacciona es muy raro, o para que el paciente se calme y que diga, ah, bueno, sí, me puso algo local. Yo no suelo hacerles mucho caso, pero a veces no me queda otra y lo utilizo, ¿no? E4. Se localiza 4 fen fuera del ángulo de la boca sobre la arteria facial. Neuralgia o parálisis facial, espasmos del músculo orbicular de los labios, miopía, atonía de los músculos oculares y mutismo. El 4, el 3 es el 4, el 5, el 3 y el 4. Entonces el 4 es el 6 de estómago acá. Ellos dicen que es el 7 antiguo. Bueno, a 2 traveses de dedo hacia afuera del ángulo de los labios. Ángulo del reborde anterior inferior del gran músculo orbitero y del reborde lateral de la arteria vertical facial. A 3 traveses de dedo por debajo del 5 de estómago. 2 por arriba
un poco hacia adentro del 8 estómago. Mediano de intestino grueso pasa por San, tonificar. Estómago, bulbo, raquio, médula espinal, intestino grueso, estómago, vasopáncreas, meridianos acoplados. Hincha-humo, energía yang de la cara y piel, orbicular del ojo y de la boca, lengua, labios, mejilla, músculos cutáneos, las mejillas y cuello. Dispersar vasos, vasopáncreas, meridianos acoplados, desiguales. Dispersar actúa en sentido contrario. Bueno, efectos directos. Músculo de los ojos, de los párpados, de la boca, de la lengua, de la mejilla, del cuello. Ojos, estrabismo, convergente, espasmos o atrofia de cualquier músculo del ojo. Rotación incesante de los ojos. Dolor incesante de los ojos. Ojos, miopía, acceso a la visión borrosa. Hemeralopía, no ve en la oscuridad. Párpados no pueden cerrarse. Parpadeo en los órganos distribuidores. En hígado, bueno, esto tiene que ver con el hígado seguramente. Producción facial, pus. Partes del cuerpo, boca y ojo, espasmos de los lados de los músculos, lengua, contractura, no puede hablar, pérdida de voz. Cara, parálisis facial, de nervio facial, boca lenta, no obedece, pérdida de saliva, neuralgia facial, ojo y frente, trigémino superior, músculos cutáneos de la mejilla y del cuello. Bueno, acá voy a parar y voy a hacer algunas acotaciones. El punto número 4 comúnmente se suele utilizar para cuando hay neuralgia facial o cuando hay neuralgia de trigémino como zonal, ¿sí? También podemos verlo que muchas veces lo vamos a utilizar cuando hay una parálisis facial. La parálisis facial puede ser por un problema neurológico, puede ser por viento. Hay parálisis faciales que se dan por viento y la persona queda con una parálisis facial. Se recuperan con más rapidez. Se puede hacer zonal. Yo no utilizo generalmente zonal, y menos en cara. Yo siempre, recuerden que mi escuela utiliza proximales, entonces lo utilizamos comúnmente de los codos para abajo y de las rodillas para abajo. Vamos a hacer una acotación del canal del estómago porque cuentan las historias que un emperador chino, que es el que entre la mitología y la historia, porque aparecen los rasgos en la parte mitológica, pero ahí es donde se empieza a escribir ya la historia. Dicen que sintió una gran indigestión y bueno, manda a buscar el mejor médico de la corte, de todo su reinado. Estaba en Beijing, ya era en la capital, donde estaba establecido, y dice, no, que no servía y lo mandamos a decapitar el médico cortesano. Bueno, busquen el mejor. Había una costumbre que se ponía una lámpara en la puerta del médico que se la encendían los familiares para que él velara por la persona que no pudo cuidar. Bueno, por supuesto, quien tenía más lámparas se veía más en la oscuridad, pero también sabían que tenía muchos muertos. Había que evaluar cuántos años de profesión tenía y cuántas lámparas tenía. Los cortesanos apurados fueron y buscaron el que tenía una sola lámpara. Hoy tiene una sola lámpara. Este es el mejor médico. Se le murió un solo paciente. Bueno, se lo llevan. Un hombre muy joven, pero no importa. Es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Es el único, el bueno. Lo llevan y entonces el emperador, muy sabiamente, le dice, bueno, muy bien, así que usted es el mejor médico del corte y del pueblo y de mi nación. Todavía no estaba constituida la nación, pero de mi nación. Sí, mi querido emperador. Bueno, es que hoy es mi primer día de trabajo. Su primer día de trabajo y ya tiene muerto. Bueno, no tuve suerte. Ah, bueno, no, dijo, no. Déjeme que yo voy a ver cuál es su dolencia y yo lo voy a tratar. Agarró una espadilla, lo revisó, tenía el diente muy hinchado, una indigestión. Agarró y le clavó en el segundo dedo del pie
en el vértice de la uña. El emperador pegó un grito. Ya se le fueron encima los guardias. No, 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 dice, déjenlo porque me está liando. Ese punto se llama Pau Cruel. Cuando uno come en forma excesiva, hace que la energía que se acumula en el estómago, como es el punto, el último punto del canal del estómago, y en que lo sea, hace que descienda. No siente, ¡oh! Cae así la panza, se relaja, y los movimientos peristálticos también se empiezan a mover. Yo recuerdo un paciente que no había forma de que mejorara, que ya había intentado todo. Entonces, un paciente que había sido operado 7 veces de su estómago, no se quería operar más, pero bueno, eh, no había forma, ¿no? Era un paciente difícil porque tenía mucho dinero, lo había atendido a todo el mundo y no habían tenido resultados. Esto hace 20 años atrás, o tal vez más. Entonces, bueno, yo dije, no puede ser. Yo sé que el paciente tiene que mejorar, he hecho todo lo correcto, pero el paciente no mejora. Entonces le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si no querés mejorarte, yo no puedo hacer nada, no te voy a ayudar a deteriorar tu vida, tampoco te voy a cobrar la consulta, no te preocupes, yo no tenía dinero ni para volverme a casa porque había ido con una cantidad de dinero, tenía que tomarme un auto y tener que salir del country, y bueno, era complejo, ¿no? Pero eso no importa. Pero yo te voy a dar 5 minutos para que pienses. ¿Querés mejorar? Yo te sigo ayudando a que salgas adelante. No querés mejorar, te saco las agujas. No te cobro la consulta, pero yo no te pienso seguir atendiendo. Se quedó en silencio, se planteó cómo alguien me puede decir esto a mí. Dijo, voy a cooperar. Muy bien. Y ahí los movimientos peristálticos empezaron en el estómago. Los movimientos peristálticos eran tan grandes que se movía de tal forma el estómago. Ustedes habrán visto alguna película de terror, de un alien, parecía un alien su panza. Bueno, además mejoró. ¿Pero por qué? Porque el paciente no estaba en otra cosa, no le interesaba. Y si no lo enfrentábamos a su realidad, que él no quería cooperar, no quería hacer nada, no iba a mejorar. Yo había hecho todo lo técnico que se podía hacer, todo estaba lo que se podía hacer, bien experimentado, está bien. Tenía 20 años menos de experiencia, ¿no? Pero yo tenía 20 años de experiencia en ese momento. No era que no los tenía. Cuando me dijo voy a cooperar, ahí empezó a mejorar. Ahí empezó a mover su energía. Porque también tenemos que hacer que la persona preste atención a lo que se está haciendo. Y a veces no quieren prestar. Bueno, le habían diagnosticado 6 meses de vida, vivió 6 años más, con tratamiento. Yo lo iba tratando. Es más, hasta le tomé cariño a este paciente después, ¿no? Porque es un paciente bastante difícil, confieso. Pero mejoró. Después no murió de un cáncer de estómago que había tenido. Murió de un paro cardíaco, pero nunca se cuidó. Yo siempre decía, bueno, mire, no, decía la señora, él come, no come, no, él únicamente se maneja con el botón gástrico. En el velorio dijeron, sí, que comía pizza y tomaba cerveza. Y bueno, uno se da cuenta, no es que uno no sabe que tiene cargado ese estómago, pero bueno, difícil este hombre. Pero muchas veces hay que llevarlos, cuando vemos que no prestan atención, que no mejoran, hay que decirle, bueno, mire, preste atención a lo que estamos haciendo, trate de concentrarse porque estamos tratando de trabajar y estoy poniendo lo mejor, usted tiene que poner de su parte también, ¿sí? A veces esto es importante. Bueno, aquí sí paramos la clase y me abro las preguntas, Miguel Ángel. Si
siempre sus preguntas son excelentes. Y después te voy a hacer una acotación que tú hiciste en el Mundial sobre Messi, que en un momento miró para arriba como tratando de este, buscar una inspiración. En la medicina china hay un punto que se utiliza de forma muy tradicional, que es Pai Hui, que está acá en el centro de la cabeza, que es por donde entra la energía celestial. Comúnmente se lo abre este punto como para que entre la energía celestial. No quiere decir que la energía de Dios, o sea, la creación es toda de Dios, ¿sí? Pero nosotros utilizamos como energía celestial, no es que utilizamos un punto de acupuntura para que se conecte con Dios, no, no, no. La energía del cielo y del universo es toda, nosotros lo conectamos desde acá. Es un punto que se suele utilizar mucho. Yo no lo utilizo ahora ya, porque ya la conexión siempre está. Pero haciendo referencia a esta pregunta, esto que dijiste los otros días, me acordé y me puse a reflexionar y ahora te la contesto, ¿sí? Esto hace 2 clases atrás. Pero bueno, quedo abierto a la pregunta que me puedas hacer. Me parece, o no sé si no estás haciendo la voz, o no me escuchas. Bueno, si Dios quiere, hoy esta es la reunión del 21 de julio del 2026. Nos encontraremos, Dios mediante, el 28 de julio del 2026. ¿Sí? Y vamos a seguir hablando sobre el canal de estómago con... Bien. Ya encontré. Son varias. Bueno, comenzando con la última, el dato es que en lo que está en la línea de lo que estás diciendo es que, como quien dice, pide que active la mayor capacidad que tiene, porque siente que el ambiente le exige un rendimiento mayor, entonces acude a poder activar la mayor capacidad que puede tener. Me entiendo que una inspiración así, que puede ser religiosa, no sé, pero que la hacen. Bien, en cuanto al comentario, 2 cosas. La primera era sobre las horas que mencionaban, primero de 8 de la mañana y luego las 8 de la noche. ¿Qué pasó ahí? Hay mucho ruido, pero bueno, ahí te escuché. No sé de qué es. Entonces, luego, digamos, mencionaba, bueno, no, sobre el tomar antes o después del alimento. Yo estuve en la zona indígena en Panamá. Déjame quitársela esto, no sé, ¿verdad? No sé qué es. No sé. Bueno, el caso es que y en Panamá, en los indígenas de Panamá, ya es costumbre, tradición, hábito, que te dan algo antes de la comida y después de la comida, pero no durante la comida. Yo digo, esta alimentación es sana, pero yo la leía o la leo del hecho de que la digestión la termina o la completa el jugo gástrico. Y si yo le mezclo, qué sé yo, además de café, refresco, cerveza, lo que sea durante la comida, yo le estoy bloqueando su nivel de rendimiento. Lo agarraba por esa línea. En ese sentido, es como crear el hábito de la comida. Y decía una señora, bueno, pero si ¿cómo hago para que me baje el bocado, el bolo alimenticio? Decía, no, la señal es que usted no está masticando lo suficiente como para que su estómago asimile. Y usted, ahí está, que puede hacer una comida que lo cansa. El otro punto que me gusta en lo que vas diciendo es que uno tiene que centrarse en lo que está concentrado. Si yo estoy comiendo un pollo sabroso, no voy a estar añorando el churrasco argentino. O si estoy en el churrasco argentino, no está añorando el asado de no sé qué. O sea, saborear el que tienes allí y llevarlo a su máximo rendimiento. Pienso yo, no sé, así lo estoy viendo. Porque muchas veces, cuando estás en una comida,
o dice doña fulana prepara así, no sé así, o sea, se sale de saborear lo que tiene ahí, que es lo que está llevando a su cuerpo. Vean, eso sobre todo, no capté la onda de los parásitos, me perdí un poco en el tema, cuando estaba viendo el punto del estómago, pero bueno, por ahí iría un poquito de lo que estaba pensando. Claro, cuando uno hace el bolo alimenticio, tiene que ensacarlo bastante bien. Ajá. Ese es el secreto. Si uno quiere, es más, una comida que se llama chutney, un condimento, dulce de manzana, que se dice que es tan dulce que no puede ser comido y es tan picante que no puede ser comido. Entonces eso asimila la idea. Porque ellos comen cosas con mucha grasa, lácteos, ¿sí? Entonces eso acelera la digestión y ayuda un montón. Tomar sopa está bien, con la comida, eso va a cambiar Tendrían que ser tomados la en la digestión y bueno, de ahí los alimentos tendrían que ser tomados en la medida que es posible, ¿sí? No sé, y lo que habíamos dicho de los parásitos, el punto número 3 del estómago que existe acá es un punto por excelencia para parásitos. Se combina con el 67 de vejiga, que está en el vértice de la uña del dedo del pie, ¿no? Del dedo. Esos dos puntos se utilizan muchísimo para parásitos. Yo no utilizo comúnmente puntos zonales, pero sí, en la cara para parásitos es excelente. Es más, dolores en la boca, utilizo el 44, el estómago, que ya lo vamos a ver que está en el pie, porque tiene el recorrido interno, ¿sí? En las encías. Entonces, bueno, vimos el recorrido interno y externo de las dos líneas, tanto la línea francesa como la línea china, y pero bueno. Pero bueno, estoy tratando de vamos a tratar de un poco complejos, quedarnos siempre por la línea china, pero como esta diferencia, trato de mostrarlo. Claro de que Si Dios quiere, acá se me está por cortar, si Dios quiere, Dios mediante, vamos a verlo la semana que viene, y si no trataré de convencerlo como siempre. Un día voy a decir, bueno, Gordo, no me vas a convencer más, te vas a tener que venir para acá arriba. Espero que sea para arriba y no para abajo. Concentrémonos Concentrémonos que sea para arriba. Sí, exactamente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Miguel Ángel, Bueno, muchísimas gracias por esta. saludos. Gracias. Bueno, hasta luego.